mucho, querido Gerardo Esquivel, doctor Esquivel, eh, que me hayas aceptado esta llamada. Sabes, y lo he dicho públicamente, que te tengo un enorme respeto como profesional y como persona. Y te mando un abrazo y te aprecio mucho. Fíjate, por cierto, tengo aquí lo que es la vida. De esta serie que hicimos en Noticieros Televisa en 2005, la mesa que hicimos con los candidatos a la presidencia, en la mesa, en la mesa de Patricia Mercado, ¿quién estaba? Gerardo Esquivel Hernández, doctor en economía, profesor investigador del Colegio de México. Esto es 2005. ¿Cómo estás, querido Gerardo? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias por tus palabras. Siempre las aprecio y he leído lo que has escrito y, como siempre, aprecio mucho tus expresiones hacia mi persona y un saludo a todo tu auditorio, por supuesto. Gracias. Tú sabes que es de corazón y es más exclusivamente en la verdad y en los hechos. Y a ver, Gerardo, no entendí lo del BID, lo del Banco Interamericano de Desarrollo, esta propuesta que el gobierno de México hizo tarde y mal. 9 días para hacer campaña, imposible. Era eso, Gerardo. No, yo creo que, yo creo que hay que entender un poco las circunstancias en las que se estaba dando el proceso de elección del nuevo presidente del BID. Es un proceso, primero, que también se hizo relativamente rápido porque fue resultado de una destitución del presidente anterior y había tiempos limitados para poder proceder con la sustitución. México además había anunciado ya una candidata original, que era Alicia Bárcena, la exdirectora de la CEPAL y actualmente embajadora de México en Chile, y que por razones personales, como lo informó el presidente, en su momento se retiró de la contienda. Y yo entré en sustitución, pero también entré yo y entraron otros 3 candidatos prácticamente al mismo tiempo, de tal manera que 4 de los 5 candidatos que participamos lo hicimos en condiciones similares. Solo un candidato había iniciado con algo de ventaja, digamos con más tiempo, que fue el candidato brasileño, que al final de cuentas resultó electo. Pero, digamos, esas eran las circunstancias, digamos, tiempos apremiantes, era una decisión rápida que había que tomar. Y yo creo que el gobierno de México y otros gobiernos, por cierto, y por eso insisto que no fue el único caso, lo que vieron fue una situación particular en la que podía existir la posibilidad de que hubiera un candidato distinto al entonces único candidato, que era el candidato brasileño. Porque si lo recuerdas, lo que había ocurrido días antes era el proceso de elección del presidente en Brasil, donde resultó electo Lula, y el candidato originalmente propuesto por el gobierno brasileño había sido un candidato propuesto por el presidente aún en funciones, Bolsonaro. Y existía la duda de si el Lula iba a apoyar al candidato propuesto por el gobierno previo, y en caso de que no fuera así, pues tenía que haber otros candidatos que fueran alternativas, digamos, para que la región en su conjunto no perdiera la posibilidad de tener un presidente latinoamericano o del Caribe nuevamente, porque recordemos que el presidente destituido había sido un presidente norteamericano que había roto con una regla no escrita de la institución de que el presidente del BID pues debía ser en general latinoamericano, y eso se rompió con el caso anterior, y ahora existía la oportunidad de recuperar para la América Latina y el Caribe que fuera un presidente de la región. Y ante esa situación particular que ocurrió en el caso de la elección presidencial en Brasil, se abría esa ventana de oportunidad que pues estaba ahí, pudo haber ocurrido, no ocurrió. El presidente electo brasileño optó por un silencio, digamos, que no representó una descalificación del candidato brasileño y que representó una aprobación tácita de su candidatura, y eso fue un poco lo que al final pues marcó la diferencia, ¿no? Pero yo creo que no era una lectura errada, ni era precipitada, porque los tiempos así eran, pero pienso que no se dio una buena oportunidad, y pienso que para México hubiera sido interesante que pues un mexicano ocupara por segunda ocasión la presidencia del BID. Éramos un país que había tenido un presidente, Ortiz Mena, que duró 17 años, y también hay que señalar que eso también fue un factor, porque
hay dos países latinoamericanos grandes, de los accionistas más importantes del BID, que son Argentina y Brasil, que no han tenido en los más de 60 años de historia del banco un presidente de su país. Ahora ya Brasil tendrá su presidente de la institución, pero eso también era un elemento, digamos, que también estaba operando, digamos. Así es que había varios elementos en juego, pero creo que fue una lectura no del todo equivocada. Cuando a mí se me planteó, yo entendí las circunstancias difíciles que las que tenía que participar, pero también entendí que existía una oportunidad interesante de si se daba esta circunstancia de una rechazo del presidente electo brasileño al candidato de su país, que se buscara la alternativa entre los candidatos existentes, y ahí pues México podía plantear un candidato, que en este caso el candidato sustituto fui yo, y podía haber sido electo bien yo o bien el chileno o alguien de otro país que se hubiera registrado ante esta circunstancia tan peculiar en la que estaba la región latinoamericana, ¿no? Fíjate, Gerardo, yo, pues con los años que tengo en esto, yo fui testigo cuando en 1970 el presidente electo Luis Echeverría le pide a un presidente, Gustavo Díaz Ordaz, que remueva a Antonio Ortiz Mena de la Secretaría de Hacienda para nombrar a Hugo B. Margain, como ocurriría, sí, para dar localito cada 6 años, ¿no? Continuidad al proyecto económico del país. Pero Ortiz Mena en 1971 fue electo presidente del BID y estuvo 16 años, de hasta 87 presidente del BID. Así es. Y a mí me tocó cubrir todo aquello, Gerardo, y yo creo que después de ver varios procedimientos, relevos en el BID, yo lo he dicho y te lo reitero a ti, que a mí me parece que faltó operación del gobierno de México a través, pues, de las dos instancias encargadas, Relaciones Exteriores y Hacienda, porque no es una derrota de Gerardo Esquivel, como he dicho yo, no, es una derrota de quien propuso a Gerardo Esquivel. Estoy hablando del gobierno de México. Aunque yo, digamos, tampoco lo pondría en términos de derrota o fracaso, como se ha planteado. Digamos, es un proceso competitivo, y en los procesos competitivos se gana, se pierde. Bueno, perdón, cambio de derrota. Tienes razón, Gerardo, cambio de derrota. Perdió. ¿Sí? Sí, pero lo que decía es, en este caso es un proceso abierto, competitivo, éramos 5 candidatos. Pues alguien tenía que ser electo y otros no serían electos. Yo creo que el gobierno hizo esa lectura. Creo que las circunstancias, curiosamente, digamos, hay que entender también otra dimensión de la institución que quizá no todo el mundo tenga presente. Es una institución, digamos, de todo el continente americano, donde también participan países europeos y japoneses y asiáticos, que son parte de los que contribuyen para el financiamiento, pero donde el tema importante es que la distribución del peso para las decisiones es muy asimétrico. El principal accionista es, como se sabe, Estados Unidos con 30% de la votación. Luego sigue Brasil y Argentina con 11% cada uno. Y luego en cuarto lugar México, 7%. Entonces, y luego ya se dispersa el resto de la votación de porcentajes más pequeños entre el resto de los países de América Latina, el Caribe y países europeos y asiáticos. Pero como decía, eso implica que la decisión pues pasa por unos cuantos actores con mucho peso. En este caso estamos diciendo que había un candidato de un país de los más grandes accionistas, que es Brasil, apoyado por el principal accionista, que era Estados Unidos, sí, que en su conjunto tenían más de 40% de votos. Entonces era una situación difícil de entrada, pero no imposible que el resto de América Latina pudiera haber presentado un candidato alternativo, y creo que esa era la intención de los gobiernos de México y Chile y Argentina en su momento, pero un poco por falta de ese diálogo que ya incluso se mencionó hace un momento el presidente con el presidente Boris. Esa falta de ese diálogo pues llevó a que hubiera estos 3 candidatos, cada quien con su candidato, y eso pudo haberse resuelto de una manera favorable para la región si se hubiera permitido avanzar en el proceso de rondas de votación, que eso, insisto, también puede ser útil para la audiencia que sepa. Estos procesos implican distintas rondas de votación donde se van eliminando candidatos,
y eso hubiera quizá eventualmente llevado a una elección entre un candidato, digamos, el candidato brasileño apoyado por Estados Unidos y algunos otros países, y un candidato, digamos, de la región, de la mayoría de los países de la región. Pero cuando ocurre momentos previos a la elección, la renuncia o la baja de parte del gobierno argentino de su candidata, y eso implica que se suman al apoyo al candidato brasileño, esos tres países en su conjunto, Joaquín, pues representan más de la mitad de los votos del PIC. Y eso implicaba pues que prácticamente iba a ser imposible ya hacer una modificación en la ruta, y eso pues motivó realineamientos, motivó que países que habían prometido su apoyo a México, y eso es un poco, por cierto, lo que genera pues también la molestia e incomodidad, supongo, del gobierno mexicano y en particular del presidente, porque esa situación pues sí trastocó una operación que digamos que pudo haber tenido pues una especie, digamos, de mayor cohesión política entre algunos países de la región, impulsando una visión distinta de lo que debe ser el banco, y creo que eso fue lo que no se logró materializar. Y ahí sí, pues es un tema donde intervienen pues otros factores, otras decisiones, países o gobiernos que actuaron en función de sus intereses propios y que en el proceso pues lastimaron, creo yo, lo que pudo haber sido una postura más integral, más cohesionada de parte de algunos países de la región, que no ocurrió porque pues se dio este fenómeno que, como mencioné antes, momentos previos a la elección, pues ocurre este reajuste que ya modifica todo, y entonces muchos países modificaron sus posturas a final de cuentas de último minuto. Resultando en lo que fueron ocurrió. Dos votos tuvo México, porque mira, el comunicado de Hacienda, que estaba muy enojada, yo nunca he visto un comunicado así de la Secretaría de Hacienda, dice: lamentamos que las elecciones del BID continúen la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil apoyado por el de Estados Unidos. Agradecemos el apoyo que recibió nuestro candidato Gerardo Esquivel por 2 países de Latinoamérica. Muchas gracias. Yo nunca entendí esto, sí, pero sí entendí que están muy enojados en el gobierno. Luego el presidente diría que sí se había apoyado la relación con Alberto Fernández, y ayer dijo que cuando estaba con Boric, que pues también Chile votó, tampoco le dio el voto a López Obrador. Bueno, Chile tenía su propio candidato y era lógico que iban a votar por su candidato. Pero eso es lo que yo digo, que, digamos, si hubiéramos procedido como el reglamento establece, que era con las rondas, pues se hubiera ido decantando cada quien qué apoyos tenía, y eventualmente pues iban a ir saliendo los que tuvieran menos votos, y hubiéramos llegado a una elección final entre los dos candidatos de mayores apoyos. Pero como eso ya no ocurrió, porque, insisto, antes de la elección, el ministro argentino informó de su decisión de bajar a su candidata y sumarse a la candidatura del brasileño, pues eso hizo, como te decía, que países que habían pues comprometido o manifestado verbalmente su apoyo a ciertos países, incluyendo a México, pues ya no lo hicieran manifiesto, porque ya sabían que no tenía mucho sentido, considerando que los 3 países más grandes de la región del BID como accionistas, que sumaban en su conjunto 52% de los votos, ya estaban todos alineados en torno a una candidatura, de tal manera que hubiera sido ya pues prácticamente imposible cambiar el resultado. Entonces, pues ya es lógico que los países pues deciden ya más bien reacomodarse, realinearse en torno a una candidatura como la que quedó electa. Y 2 países, en efecto, adicionales a México, mantuvieron su voto por la candidatura de México, digamos, son los que se mantuvieron firmes en su postura y en su ofrecimiento de ¿Sabes apoyo. quiénes son? ¿Qué países Otros fueron? Que lo habían hecho cambiaron su opinión. ¿Sabes qué países fueron estos 2? No se puede saber exactamente porque son, a diferencia, digamos, son votos, digamos, el voto es secreto, y en particular hay 6 países que tienen exactamente el mismo peso, que la suma de los votos de 2 de esos 6 es exactamente la misma, y entonces no podemos estar seguros, ¿no? Sabemos más o menos cuáles pueden ser, pero nunca sabes con certeza porque el voto es secreto. Oye, a ver, Gerardo, ¿qué vas a hacer? Porque termina tu gestión como subgobernador del Banco de México el 31 de diciembre. Así es. Yo supongo que vas a seguir como gobernador del Banco de México,
que el presidente te va a proponer otra vez, o tú qué sabes. Mira, yo no sé aún nada. Como sabes, el presidente no ha enviado ninguna información al respecto de manera oficial. Yo estoy a la espera de la decisión. En caso de que el presidente decida ratificarme, pues yo he manifestado mi disposición a seguir aquí en el banco. Si el presidente toma una decisión en sentido contrario, pues yo también lo he dicho así, me reincorporaría a la vida académica y a mi participación en los medios, en la opinión pública, que es lo que hacía antes también de participar en el banco. Y eso pues se resolverá, supongo, en los próximos días. Pero es, como te dije antes, una prerrogativa del presidente tomar esa decisión, ¿no? Es su derecho, y luego pues también interviene en el proceso del Senado, que es quien ratifica finalmente o no, según la decisión que ellos también consideren como. Oye, Gerardo, el presidente habló de que te mandaría otra posición o alguna posición en el extranjero. Yo no te veo yéndote a ninguna posición en el extranjero en este momento. ¿Tú sí? ¿Te ves? No, yo como te decía antes, yo lo que quisiera en todo caso, si se decide proponer a otra persona aquí para el banco, yo me reincorporaría a mis actividades académicas que he desempeñado toda mi vida, y a mi participación, como decía antes, en medios de opinión, en fin, en el debate de las ideas, que es lo que yo me he dedicado también toda mi vida. Yo eso sí me vería, no me veo en otro lado. Tengo también ofertas de extranjero, en todo caso, de universidades o think tanks, pero no necesariamente en algo vinculado a la administración pública, ¿no? O sea, no te ves con un cargo de gobierno. No, estoy esperando nada más, en todo caso, si se propone o no la ratificación. Si no ocurre esta ratificación, pues me regreso a la vida académica y la opinión pública. Así es. Pues te recuperaremos, Gerardo. Pero yo te aprecio mucho que me hayas contestado, y te reitero el respeto y la admiración que te tengo. Y le pido que le mandes un saludo cariñoso, respetuoso a tu esposa. Y pues yo confío en que el presidente diga: Gerardo Esquivel es otra vez propuesto para otro mandato como subgobernador del Banco de México. Y te mando un abrazo. Pues ya veremos, Joaquín, muchas gracias, y gracias por saludos, y los recibimos aquí en casa. Gracias. Hasta luego. Que estés muy bien, Gerardo. Que estés muy bien. El doctor Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, termina el día 31. El presidente dijo que no sabía si lo iba a proponer otra vez para el Banco de México. Dio la impresión de que no. Por eso habló de que lo pondría en algún cargo público en México o en el extranjero. Aquí está la respuesta del doctor Esquivel: o es gobernador, subgobernador del Banco de México, o se regresa a lo suyo, a la academia y a la discusión de las ideas.